medidas ordenan el presente y tienen su pasado. El ser humano siempre tuvo la necesidad de medir el tiempo para saber cuándo sembrar o pesar los granos para conocer su valor comercial. La metrología siempre ha formado parte de la vida diaria de los pueblos. En la antigüedad, las distintas culturas calculaban sus intercambios económicos usando como patrón el propio cuerpo. Ubicaban el ejercicio del medir entre el poder de sus reyes y la fuerza de las divinidades. Después, la ciencia fue ajustando los números a la vida terrenal. El avance tecnológico se encargó del resto. Historia de las medidas, o la metrología, ciencia con prehistoria. De chico me fanatizaba con los libros sobre las pirámides de Egipto y me gustaba imaginar teorías acerca de su construcción. Sin dudas, la que más me atrapaba es la que incluía a los extraterrestres. Mi mente infantil no se podía imaginar de qué otra manera trasladaban bloques enormes y pesados sin la tecnología de la modernidad. ¿Cómo se levantaron esas formas perfectas en medio del desierto, a orillas del Nilo? ¿De qué manera lograban ese encastre perfecto? La respuesta tal vez esté en la medida de la piedra. Los egipcios montaron un riguroso sistema de trazabilidad metrológica que les permitía pensar estructuras magníficas, como las pirámides. Su unidad de medida de longitud era el cúbito, la distancia entre el dedo medio y el codo. Un detalle, había que calcularlo en el brazo del faraón. Los ingenieros fabricaban un patrón en mármol. Sus capataces, los que trabajaban en la pirámide, lo copiaban pero en madera. Cada luna llena debían comparar la vara con el cúbito de mármol para comprobar que seguían midiendo lo mismo. Si no lo hacían, ponían en peligro sus vidas. Incumplir la orden de calibrar la madera que servía como patrón se traducía en una muerte segura. ¿Por qué se cuidaba con tanto recelo la precisión del cúbito? Porque en su modelo se esconde la perfección de las pirámides. Los ingenieros egipcios, y no los extraterrestres de mi infancia, lo sabían. Si uno observa cada parte de la construcción, se advierte que el encastre es perfecto. Las piedras se cortaban en lugares distintos, pero eran todas iguales. Detrás de las grandes pirámides está la regularidad de las medidas que las sostienen. Los egipcios son sinónimo de pirámides, pero también se asocia a esa antigua civilización con el río Nilo. Todos los veranos, en la época de las lluvias, sus aguas inundaban la región y al retirarse dejaban las tierras fértiles, listas para la siembra. Pero antes de sembrar, había que medir. El agua fertilizaba la tierra, pero también borraba todas las marcas que se hacían en el terreno para dividir los campos. ¿Cuántos cúbitos le tocaban a cada uno? La necesidad de hacer estas mediciones dieron origen a la geometría.
Los antiguos egipcios medían, cosechaban y comercializaban. Para pesar, utilizaban una balanza parecida a esta. Los dos platillos, además, jugaban un papel importante en las creencias religiosas. El Libro de los Muertos relata el modo en que el dios Anubis pesaba el corazón de los difuntos para decidir el pasaje a la vida eterna o para disponer el peor de los destinos. En un platillo depositaban el corazón y en el otro una pluma que representaba la verdad y la justicia universal. Tot, el dios escriba, hacía preguntas al muerto sobre su conducta en la vida. De acuerdo a las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba su peso. ¿Cuál de los dos pesaba más? De la respuesta dependía la sentencia, que por supuesto era inapelable. Si el veredicto era positivo, el corazón era recibido en el reino de Osiris. De lo contrario, la víctima era deglutida por el devorador de muertos, un ser mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo. Para garantizar la equidad del veredicto, usaban una balanza de brazos iguales. De manera increíble, del otro lado del océano, una civilización que nada sabía de los egipcios utilizaba un instrumento parecido. Eran los incas, en América. En África, los antiguos egipcios se valían del cúbito. Los incas de América tenían su cuchup tupu. Ambos representan la distancia que separa el codo del extremo de los dedos de la mano. ¿Pura casualidad o estaba escrito que